Amables oyentes, nuestro texto de hoy lo tendremos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, verso 3. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. No voy a citar todo el pasaje porque es bastante amplio, pero los buenos estudiantes de la Biblia saben que el Señor iba midiendo con 1 metro la dimensión, la distancia desde la entrada del santuario hasta donde estaba el altar. El profeta debía caminar, debía irse hundiendo lentamente, primero 1000 codos. El codo hebreo eh, tiene 45 centímetros. Luego de los 1000, primero entraba hasta los tobillos el agua. Luego el agua iba llegando a las rodillas, luego subía hasta la espalda y finalmente el profeta tenía que nadar. El Padre de nosotros es muy comprensivo. El papá de nosotros tiene nombre propio y se llama Jesucristo. Entonces, Dios no nos va a meter al mar de una vez por todas. No, nos va a enseñar a nadar. Nos va a enseñar todas las cosas celestiales, pero nos las va a enseñar lentamente para que aprendamos a hacer las cosas como Dios las ha ordenado. Entonces viene la pregunta, ¿usted sabe nadar, querido hermano? Si usted no sabe nadar, le voy a dar un consejo. Cuando uno se entra a un río o a una piscina o a un estanque, usted entra a un elemento diferente. Y allí en las aguas, las voy a contarle algo, los elementos operan una ley nueva. Entonces usted tiene que entregarse completamente a las aguas del río y descansar. El agua te sostiene. Lo que tienes que hacer es moverte dentro del agua. Y el agua se encarga de sostenerte. Quizás lo logre entender. Cuando uno empieza a nadar en el Espíritu Santo, son las aguas del poder de Dios las que me sostienen. Es el Espíritu Santo de Dios el que me levanta. Cuando nadamos, el peso de nuestro pecado, de nuestro cuerpo, no descansa sobre nuestros pies. La espalda, las coyunturas y todo el resto del cuerpo descansa sobre el agua. Usted empieza a flotar. Cuando empezamos a caminar, a nadar bajo la unción del Espíritu Santo, es Él el que hace la obra, no somos nosotros. Nosotros tenemos que aprender a depender exclusivamente de Dios. El verdadero impedimento de muchos cristianos es el confiar en nosotros mismos. Si dependemos de nuestra propia energía, de nuestras propias capacidades, estaremos ahogándonos, nos estaremos hundiendo. ¿Ah? No, usted tiene que aprender a nadar bajo la unción del Espíritu Santo. Usted tiene que dejar que Dios actúe a través de usted. Usted no puede hacer nada, usted no sabe nada. El que lo sabe todo es el Señor. Muchos creyentes no han entendido bien el Evangelio y empiezan a trabajar para Dios. No, yo estoy trabajando para Dios. No, así no es. Es Dios el que trabaja por medio de nosotros. Cuando Moisés llegó a la orilla del Mar Rojo, iba con casi 2 millones de personas. Y, y Moisés se afligió, se angustió. Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Y el Señor le dijo,
¿qué tienes en la mano, Moisés? Entonces Aarón se acordó, Moisés y Aarón se acordaron de la varita. ¿Te acuerdas, Moisés, que con esa vara destruimos a Egipto? Cuando tú levantabas esa vara, salían las ranas, se llenaban de piojos las tierras, se llenaba de granizo, etcétera. Tú eras el que manejaba la vara, pero era con la orden de Dios. Esa orden, esa vara, representa el gran poder de Dios. Pero nosotros somos esos 5 dedos de Dios. Dios, no tienes tú que trabajar para Dios, es Dios el que trabaja por medio de nosotros. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Levanta la vara y divide el mar. Ni siquiera Dios dijo, yo lo voy a dividir. No, usted, Dios trabaja para usted o por medio de usted. Usted es la herramienta que Dios usa. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros, queridos hermanos? Lo que nos toca es ponernos en las manos de Dios y dejar que Dios trabaje por medio de nosotros. ¿Ah? Qué precioso. Le voy a citar un versículo. Voy a citarle un versículo para confirmarle lo que le estoy diciendo. Allí en la carta a los Hebreos, el capítulo 13, me parece que es el capítulo 13, permítame, se lo cito. Primera de carta a los Hebreos, capítulo 13, dice el verso 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, dice, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Escuche esto, haciendo Él, no usted, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, aprendamos que Dios quiere usarnos, pero tenemos que ponernos en las manos de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender, queridos hermanos, hacer un alto en el camino, revisar nuestra posición espiritual y entender que tenemos que cambiar la imagen que tenemos de nosotros mismos, porque es que nosotros mismos queremos hacer todo. Entonces, cuando nosotros queremos depender de nosotros, viene el fracaso, viene la insatisfacción. ¿Ah? Entonces llegamos a la conclusión de que ya no servimos, yo no mejor no voy a orar, no voy a volver a los cultos, no veo el poder de Dios. Claro, es que tienes que dejar que Dios te mueva. Tienes que dejar o permitir que Dios se meta a tu vida. Y entonces cantamos el victorioso está en mí, si el victorioso está en mí, entonces yo soy victorioso. Y eso no lo dice el pastor Jorge, eso lo dice la carta a los romanos. Vamos a leer la carta a los romanos, el capítulo 8. Vamos a leer ese versículo, esos textos que están ahí, bien clarito para que le quede bien claro a usted lo que le quiero enseñar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Pero escucha esto, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque ayunamos mucho, porque oramos mucho, porque hacemos esto, lo otro. No, no. Antes todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Pero cómo? Por medio de aquel que nos amó. Qué precioso. Entonces, aprende a nadar en el Espíritu. Cuando te entras a una piscina, cuando te entras a un estanque, cuando te lanzas al río, el agua te sostiene. Lo que tienes que hacer es mover los brazos y el agua te va llevando de aquí para allá y de allá para acá.
Cuando te sumerjas en este río del Altísimo, entonces comprenderás que Dios tiene el poder para usarte. Dios quiere usarte, querida joven, querido joven, pero tienes que acercarte a Dios, llenarte de Dios y sobre todo meterte al río de la corriente de Dios y verás lo que Dios puede hacer contigo, con nosotros y con todos los cristianos. Un abrazo y Dios les bendiga.